Yo soy Gabriel Gobea, me dedico a las letras, concretamente a la poesía. Soy originario de Guadalajara, Jalisco. Sin embargo, desde los 6 años vivo aquí en Colima, así que ya la considero mi tierra adoptiva, la que me ha dado toda mi educación, todas mis oportunidades y pues un gran número de amigos y de paisajes. A mí me tocó nacer en una familia dedicada a la docencia. Mis padres trabajaban en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Guadalajara. Mi padre como filósofo y docente del área y mi madre como docente de literatura y también como escritora y promotora pues de las primeras revistas que surgieron de la Facultad de Filosofía y Letras. Entonces, lo primero que recuerdo es que en la sala de mi casa estaba toda completa, las paredes con libreros atestados de libros, y así me tocó tener como este primer contacto con los libros desde mi primera infancia, pero pues yo no entendía realmente qué había ahí, ¿no? Para mí eran unos objetos con páginas y montonales de letritas. Incluso mi hermano y yo, que somos muy próximos en edad, desacomodábamos los estantes y hacíamos cerros de libros para jugar y para subirnos encima de ellos. Pero no entendía realmente cuál era el objetivo de todos esos objetos empastados y hechos a base de papel. Más adelante, ya cuando muere mi madre y nos vinimos a vivir a Colima, pues mi papá sí nos procuró un acercamiento con las letras, o sea, fomentar en nosotros el hábito de la lectura a través de cuentos de hadas, de historietas como Gasparín o Wendy, la brujita buena. En un momento de mi vida, mi padre nos lleva a residir en una comunidad que está a 7 kilómetros al norte de Colima, de donde antes era la Comercial Mexicana. El paisaje, la revelación de los colores de la tarde, de la profundidad de la noche, van despertando en mí una sensación extraña. El silencio también y sobre todo este contacto cotidiano con la ciudad, porque tenía que venir a la escuela, y después ya el silencio del campo. Entonces esto fue despertando en mí una extraña sensación que sin más me llevó un día a tomar un cuaderno de taquigrafía verde, un lápiz. Me sentí llamado a internarme en el campo a varios metros de la casa, y en una piedra muy grande que había junto a una parota comencé a escribir lo que podría llamarse pues mis primeros versos. Entonces ese fue para mí la iniciación, podemos decir, porque el paisaje en el Chivato era maravilloso. Podía, por ejemplo, atestiguar la frontera de la lluvia, estirar la mano y que me estuviera cayendo la lluvia, pero estar del otro lado
sin mojarme. En la noche aquello se llenaba de luciérnagas en la temporada propicia, y bueno, era como un cielo, un firmamento nocturno en movimiento ahí en el campo. Y esto me despertaba en mí algo que yo desconocía, que yo no sabía cómo nombrar. Yo creo que es la escritura de la creación misma que llama a que la conciencia observante de todo eso escriba también, haga poesía. Y así empecé, con esas primeras notas en mi cuaderno verde de taquigrafía. Se los mostré a la chica que era novia de mi hermano mayor, y ella me dijo: oye, ve al taller literario que sesiona los martes de 6 a 8 de la tarde en la Casa de la Cultura, en la Biblioteca Rafaela Suárez. El maestro se llama Efrén Rodríguez. Yo tendría en ese tiempo 15, 16 años, y al principio dudé, bueno, tomaba las invitaciones de ella, pero pues nada más las escuchaba. Y de manera simultánea, en el primer semestre donde yo cursé el bachillerato, en el bachillerato 1 de la Universidad de Colima, la maestra Chuyita Aguilar Estrada también me decía: hijo, ve al taller del maestro Efrén Rodríguez los martes de 6 a 8 de la tarde, es maravilloso, te va a encantar. Como que la maestra ya me veía con una tendencia pues hacia las humanidades, o con una sensibilidad poética. Pues me animé a ir a la primera sesión del taller literario. Recuerdo que llevaba mis poemas, llevaba un poema fotocopiado, porque esa era la dinámica. Teníamos que llevar el escrito con copia para los demás, pues para recibir comentarios y poder hacer la lectura simultánea, todos los que participábamos en la sesión. Y bueno, para mí esa experiencia y con el maestro Efrén fue maravillosa. Fue reveladora esa primera sesión del taller literario. Para mí fue como una ceremonia de la palabra. Había personas de todas las edades, desde chicos de mi edad, adolescentes, hasta señores ya de 70 años o señoras de 40. Incluso había una niña de 12 años que después se metió a la carrera de letras. O sea, era un grupo tan diverso, y creo que ahí fue como también la primera vez que yo me sentí dentro de un grupo, porque siempre había sido en la primaria y en la secundaria como el friki, como el raro, como un poco antisocial. Y llego a ese taller con mis primeros escritos, al principio así todo nervioso y con las manos que me sudaban, pero recibí una cálida recepción. Y desde ese primer martes, durante los años siguientes, para mí toda la semana era martes. Esperaba con ansia el día que fuera martes para poder compartir con mis compañeros los textos que yo escribía, pero también para escucharlos a ellos, porque ahí comprendí un aspecto muy importante de la literatura. No es nada más vehicular una emoción, sino que el poema es la constitución de un objeto verbal que trasciende al autor, ¿sí? En el habla cotidiana o en los periódicos nos encontramos con mensajes que una vez que los leemos
y que cumplen su función, los descartamos. Pero no es así en la poesía. La poesía es lenguaje perdurable. Un poema tiene ser. Octavio Paz lo describe como lenguaje erguido, porque puedes leer un poema muchas veces en diferentes etapas de la vida y te va a decir nuevas cosas. Entonces, el objetivo era crear realmente un objeto que pudiera tener vida propia en la palabra y que pudiera residir en la conciencia trascendente. Entonces, ahí en ese taller fue donde adquirí como esta noción y la empecé a cultivar y a fortalecer, ahora sí a través de las lecturas, de mis primeros poetas como Alichu Macero, que me conmovía mucho, Páramo de Sueños, o Rosario Castellanos. En general, la generación de los contemporáneos, los nocturnos de Villaurrutia, Jaime Sabines, pues es lo que uno lee y que le parece llamativo en la adolescencia, que es una etapa muy existencial, donde se define mucho la identidad y donde la persona está cuestionándose mucho acerca de su propio ser. Entonces, para mí, definitivamente, esta experiencia del taller literario con el maestro Efrén Rodríguez los martes de 6 a 8 en la Casa de la Cultura, pues eran tan significativas para mí como ir a misa los domingos para muchas personas, ¿no? Y para mí toda la semana era como un martes, como la expectativa del martes. Yo egresé del bachillerato 1, inicialmente me metí a la carrera de medicina y estuve ahí un año que cumplimenté con buenos resultados, pero no estaba totalmente convencido. Entonces hice la solicitud para que me dejaran probar. Me metí a la Facultad de Letras y Comunicación. Y bueno, ahí conocí a más personas que me hicieron sentir mucho más comprendido y dije, bueno, no cabe duda que yo de aquí soy. Ahí, por ejemplo, conocí a Cristóbal Barreto, a Juliana Valle, a Krishna Naranjo y tantos más compañeros que también tenían como una visión cósmica, existencial, artística, similar a la mía. Además de que también mis profesores y las clases en sí pues ya determinaron que mi rumbo indudablemente era un sendero muy similar al que habían recorrido mis padres en la Universidad de Guadalajara. Y ahí vino la otra parte de mi formación como escritor, porque ya tenía también la esfera académica que se complementa muy bien con la creación literaria y empiezo también pues a tener un bagaje mucho más amplio de lecturas, de conocimientos que me permiten fortalecerme como escritor. Bueno, he publicado 2 libros hasta el momento. El primero se llama Noctario, que salió en la colección de Parota de Sal, que dirigió Víctor Manuel Cárdenas. El segundo se llama Espejo del Vacío, salió en 2018, traducido al francés por Georgina Navarro, una gran conocedora y experta de este idioma, en conjunto con Carla Charité, un poeta quebequense de los más importantes ahorita de su generación. Tengo estos 2 libros publicados ahorita. Tengo otros 2 libros inéditos
podemos decir que uno ya está como en un 90-95%, quiero pensar, porque uno nunca termina de revisarse, de corregirse, de nutrirse, y el otro sí está como en un 40%, o sea, pero sí están 2 libros inéditos gestándose. Yo actualmente me desempeño como docente en el Centro de Educación Artística Juan Rulfo de aquí de Colima, que pertenece al Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura, y también soy corrector de boletines informativos en la Universidad de Colima. Entonces estoy inmerso en esta área de la docencia, de la corrección y de la creación, y yo creo que las tres se complementan muy bien, y mis proyectos ahorita se orientan a estos libros, a trabajar en estos 2 libros inéditos, y desde luego a seguir dando a conocer los primeros 2 que ya tengo publicados. Gracias por invitarme a este bonito proyecto, que ya he visto resultados y algunos los he estado compartiendo desde mis redes sociales porque me gustan mucho cómo quedan.